muestreo y inferencia estadística. Espérame, es que esta caramba se me cae. Bueno, los objetivos, explicar las diferentes medidas de tendencia central, las medidas de posición, dispersión, muestreo e inferencia estadística, aunque de estas creo que le he quitado como una, porque ¿para qué? Bueno, ¿qué son las medidas de tendencia central? Acuérdense, ustedes esto ya lo vieron en estadística, ¿verdad? Pero tiene su aplicación a epidemiología. Estadística solo les habla de números fríos. En epidemiología estamos hablando de personas enfermas, de personas, sí, más que todo enfermas, la diferencia entre enfermas y sanas, ¿verdad? Eso para eso no sirve. Acuérdense todos los datos que dicen del COVID, ¿cuántos vacunados? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos están enfermos al día de hoy? ¿Verdad? Pues todo eso son estadísticas y lo hacen por medio de todas las, estadísticas utilizadas en la epidemiología y son, ¿para qué? Para darnos cuenta de cómo está en este momento la situación de salud con respecto a dicha enfermedad, ¿verdad? Entonces, las medidas de tendencia central también nos sirven para eso, ¿verdad? Son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor un conjunto de valores, ¿sí? O sea, un resumen de todas. Vean, representan un centro en torno al cual se encuentran ubicados el conjunto de los datos y estas medidas, estamos hablando de la media, la mediana y la moda, ¿verdad? Vuelvo y repito, no es nuevo para ustedes. Vean, cuando tenemos o queremos describir grupos y estos grupos tienen diferentes observaciones, ¿verdad? Lo mejor es resumir, ¿verdad? Resumir la información en un solo número. Este número suele situarse hacia el centro de la distribución de datos. Entonces, eso se denomina, acuérdense, medida o parámetro de tendencia central o de centralización. Ahora, cuando hacemos referencia solo a la posición dentro de una distribución de datos, ¿verdad? Entonces, independientemente que esté centrada o no, estamos hablando de medidas de posición. Ahora, siempre hablando de las medidas de tendencia central, como dijimos, resume el valor donde se concentra la mayoría de las observaciones de datos. La característica más importante que describe o resume un grupo de datos va a ser la posición. Y los datos muestran tendencia siempre a agruparse en torno a cierto punto. Entonces, es posible seleccionar un valor que resuma todos esos datos. Acuérdense que la mediana, conocida también como promedio, es la suma de datos dividido entre la cantidad de los mismos, ¿verdad? La moda es el dato que más se repite y puede ser también bimodal y trimodal. Y la mediana es el dato central. Si son dos se saca la media de los dos datos, ¿verdad? Bueno, siempre hablando de la media, ¿verdad? Como dijimos, se obtiene sumando todos los valores en una población o muestra y dividiendo entre el número de valores que se sumaron. Por eso, sumatoria de X, ¿verdad? Que es todos los valores entre el número de X, ¿verdad? Hasta aquí creo que no hay problemas. En la media es muy sensible a valores extremos que sesgan la distribución. O sea, por ejemplo, si tenemos una serie de datos, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y de repente me aparece 50, 100, 200, entonces a eso se refiere que hay valor extremo, ¿sí? Ahí ya no se le podría sacar la media por ese otro dato que hay, es extremo.
entonces ahí sí habría error en la distribución de los datos, ¿verdad? Aquí vayan sacando ustedes la calculadora, por favor, y vayan comprobando lo que dice aquí. Pues, hay algún errorcito, yo no digo que no, pero dice que se acuerden de lo que estamos hablando, de cómo se hacen las cosas. Entonces dijimos que es la suma de todos los valores entre las observaciones. Siempre les pongo un ejemplo de la altura de un equipo de baloncesto. Entonces vean, son 5 basquetbolistas, ¿verdad? Y aquí están las estaturas. Entonces, vamos a sumarlos todos. Hagan la suma, por favor. Y lo vamos a dividir entre 5. ¿Sí? Eso o sea, van a poner 890 entre 5, les da 178 centímetros. Entonces, ahí estamos hablando que la media o la interpretación sería, porque hay que poner la interpretación, ¿verdad? Que la altura promedio del equipo de baloncesto es de 1,78 centímetros o 178 centímetros. Hasta aquí estamos bien, supongo. Esto es lo más sencillo que tenemos. ¿Sí o sí? Bueno, Sí. entonces ahora le van a sacar ustedes la media a cada secuencia de variables que tenemos acá. La variable A, B, C, D, E. Háganlo. Yo les dije que tuvieran ese calculador. Les voy a dar un chance. El que vaya que ya vaya acabando, me dice. El de las personas, la columna es 6. Acuérdense de la fórmula, de la sumatoria de X entre N. En la variable A es 5. Vale, pero haceme todas las variables. Bueno. ¿Ya terminaron?
criaturas. Julián, Hola. ¿ya tenés por lo menos hecho unas 3? Ah, sí. Va, entonces vamos a ver. ¿Quién me quiere decir la primera columna? ¿Quién la tiene? La niña que me dijo, ¿cuánto dado dijo? 5. 6 me sale a mí. Va, 5, 6, la variable B. Me salió igual 5 la variable B. Y la C. También. Y la D. La D me dio 2 5, puntos. 5. Ahí me dio 5, 5. Bueno, aquí está. Suman todas las observaciones, ¿verdad? Sí, A va a ser 5, B 5, C 5, la D, como dijeron ahí, 2,82 y la E 7,18. ¿Estamos? Bueno, pasemos entonces a lo que es la mediana. Mediana significa la mitad, ¿verdad? Y es el valor de una serie de datos que han sido colocados en orden. La mediana es útil cuando hay sesgo, ¿verdad? Sesgo con error. ¿Cómo identificar la mediana de datos individuales? Fíjense, primero para la mediana hay que ordenar los datos. De mayor a menor o de menor a mayor, ¿verdad? Generalmente lo hacemos de menor a mayor. Y encontramos la media con la fórmula que MD, ¿verdad? Es igual a N más 1 entre 2. Si el número de observaciones, que es N, es impar, el rango medio cae en una observación. Y si es par, cae entre 2 observaciones. Veamos acá entonces. Vamos a identificar el valor de la mediana, ¿sí? Para siempre a estos basquetbolistas, ¿verdad? Nos acordamos que la N es 5, ordenamos las estaturas, ¿verdad? De menor a mayor, ¿verdad? Entonces, si hacemos la fórmula, dijimos que N más 1 entre 2, ¿verdad? Que es igual a 3. Entonces buscamos la posición 1, 2, 3. Entonces, la mediana es esta, ¿verdad? 1,85. ¿Estamos bien aquí, criaturas? Sí. Sí. Bueno. Entonces, como están bien, encuéntrenme la mediana en todas estas. Primero, lo ordenan de menor a mayor y me van a encontrar el rango medio de las observaciones y identificar el valor de la mediana. O sea, me van a hacer esto que hice aquí. Vamos. El primero es 5. No digas que les empiecen a sacar los demás y después, para cómo se los pongo en el examen y nunca la mayoría nada. Tienen que irlo haciendo aunque lo vean sencillo, porque después se hacen bolas. Ya estuvo todos. Henry, Sonia. ¿Quién me los quiere decir?
Es 5, 5, 5, 2, 8. Muy bien. Así es. Bueno, veamos la moda entonces. Moda es el valor que se presenta con mayor frecuencia. La moda se encuentra como una distribución de frecuencias en la cual se ve cuántas veces ocurre un valor. Si cada valor ocurre solo una vez, esta distribución carece de moda, ¿verdad? Pero, déjenme meter aquí, si dos o más valores son los más comunes, entonces tiene más de una moda. Entonces, acuérdense que es el valor que más se repite, ¿verdad? Esa es la moda. Ahí no necesitamos gran fórmula, ¿verdad? Entonces, volvemos otra vez, ¿verdad? Al ejemplo de la altura de los jugadores de baloncesto. Entonces, si se fijan, ¿verdad? Lo ponemos en orden. ¿Y cuál es el que más se repite? 185. Pues sí, 75. tenemos dos jugadores que miden 1,85. ¿Verdad? De ahí solo hay uno de 1,50, uno de 80, uno de 90. Entonces la moda es 1,85. ¿Ven? Sencillito. Calcúlenme la moda aquí, por favor. 2. ¿Ya? ¿Cuál es el que más se repite, me dijeron? Sería el 1, que se repite 5 veces. ¿Están de acuerdo? Yo ni los he contado. 1, 2, 3, Sí. 4, Sí, es el 5. uno. El 1, porque el 2 solo hay 1, 2, 3, 4. Sí. Ceros. 1, 2, 3, 4. Sí, es el 1. 5. Ah, pues la moda igual 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el dato que más se repite. Vale, estamos claros ahí, ¿verdad? Media, mediana y moda. Modo. Esto solo es para que se acuerdan del, cuando decimos en una cifra, no es 100 por 1000 habitantes o por 10 a la 3, 10 a las 4 o 10 a las 5. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Verdad? 10 a la 1 siempre es 10, 10 a las 2, 100, 10 a las 3, 1000. Acuérdense que el número de arriba es el número de cero que tiene, ¿verdad? Eso no pasa a ser después para, en vez de poner 1.000.000, entonces ponemos tanto, tenemos 10.000 enfermos dentro de 1.000.000, en 1.000.000 de habitantes, 10.000 por 10 a la cuánto sería? A la 6, ¿verdad? En vez de poner todo este gran montón de números. Bueno, pasamos a las medidas de posición. Estas facilitan información sobre una serie de datos que nosotros queremos analizar. Son indicadores usados para señalar qué porcentaje de datos dentro de una distribución de frecuencias superan estas expresiones, cuyo valor representa el valor del dato que se encuentra en el centro de la distribución de frecuencias. Entonces aquí nos referimos que los medidas de posición son los cuartiles, ¿verdad? En una es dividir una serie de datos en 4 partes.
cuartiles, ¿verdad? Estamos hablando de series no agrupadas. Entonces, vean, por eso es aquí que son medidas de posición que se dividen en 4 partes porcentuales, ¿verdad? Igualitas. Como tienen aquí ustedes en esta tablita arriba. Cuando la distribución de datos contiene un número determinado de ellos, ¿verdad? Y se requiere obtener un porcentaje o una parte de la distribución de datos, se puede dividir la distribución en 4 partes iguales y cada cual representa el 25% que tiene de la totalidad de la serie de datos, ¿verdad? Entonces todos tienen que ser 25, 25, 25 y 25, ¿verdad? Entonces por eso decimos que es medida de posición. La fórmula para calcular los cuartiles es Kn igual a K entre N entre 4. Oigan, Q con K es el cuartil, ¿verdad? Queremos calcular ya sea el 1, el 2, el 3, el 4. Y N es el total de datos de la distribución. Entonces, para cada cuartil usamos esta fórmula que tienen aquí abajo. Para calcular el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el cuartil 4. ¿Verdad? Esto que dice aquí no es más que eso que tenemos acá. El K1, por ejemplo, nos representa el 25%, ¿verdad? De los valores que están incluidos precisamente en el cuartil 1. En el cuartil 2, ahí incluimos el 50% de los valores. Cuartil 3, el 75%. Y el cuartil 4, el 100%. ¿Estamos bien ahí, criaturas, o me regreso? Estamos bien. No tiene chiste y ni lo voy a poner a calcular. O sea, solo vean cómo se hace, que existe. ¿Ven? ¿Y para qué sirve? ¿Ven? Que solo es una medida de posición en una serie de datos, ¿verdad? ¿Tienen? Y ya. Aparte de los cuartiles, tenemos deciles y percentiles. Cuartiles, hay 3 cuartiles que dividen una distribución en partes iguales, ¿verdad? Los deciles, hay 9 deciles que lo dividen en 10 partes iguales. Y los percentiles, que hay 99 percentiles que dividen a una serie en 100 partes iguales. Bueno, esas son las medidas de posición, ¿verdad? En la medida de posición estamos hablando de cuartiles. Ahora, las medidas de dispersión, fíjense bien, es la que cuantifica la variación de la característica estudiada de las personas entre sí y en relación con la medida de tendencia central. Dentro de las medidas de dispersión tenemos el rango. El rango no es más que la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, o de mayor a menor. En el vocabulario epidemiológico, el rango se divide como un solo número, la diferencia entre el valor mayor y el menor. Entonces aquí lo tienen. Para sacar rango es igual valor máximo menos el valor mínimo. ¿Estamos bien ahí? Sí. Vale, perdónenme que no pongo la cámara, no crean que estoy dormida ni nada por el estilo, lo que pasa es que se me está moviendo mucho la cámara esta, entonces mejor quité el video o la camarita, pues para salir yo. Bueno, es el intervalo entre el valor máximo y el mínimo, por eso se comparte unidades con obtener una idea de dispersión de los datos, ¿verdad? Cuando mayor es el rango, son más dispersos los datos en su conjunto. Es fácil de calcular y tiene una gran desventaja, ¿verdad? Solo toma 2 valores sin tener en cuenta la distribución de estos, ¿verdad? Entonces,
Si en una serie de datos volvemos y ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50, 150, 1000, entonces realmente ya ahí habría sesgo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa serie de datos tiene valores extremos. Estamos hablando que tiene 1 y tiene por ahí 50 y 1000. Entonces, hay una gran diferencia entre los datos. Entonces, ahí se vendría a afectar el cálculo. Entonces, no sería útil en estos casos, ¿verdad? Tendría que ser una serie que los datos más o menos, como acuérdense que es dispersión, cómo se han dispersado los datos en una tabla, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Un rango. Entonces, si hay valores extremos, acuérdense, se ve afectar, ¿verdad? Entonces, no nos serviría. Tiene que estar más o menos todos en el mismo rango. Volvamos otra vez a las alturas del equipo de baloncesto. Ordenamos los datos, ¿se acuerdan? ¿Verdad? De menor a mayor, le ponemos la posición y ponemos el valor máximo es 190 y el valor mínimo 150, ¿verdad? Entonces, igual dice 40 centímetros. Pero, ¿cuál es el problema que ven aquí ustedes? Que hay valores extremos, ¿sí? Pónganle, tenemos un jugador que mide 1,50, ¿sí? Y otro que mide 1,90. La distancia, por decirlo, casi están similares, pero aquí 1,80, 1,85 y otro uno de 1,85. Pero de 150 a 190 ya son muy extremos. Entonces, en este caso, en nuestros jugadores de baloncesto, no es buena medida utilizar ¿cómo se llama? El rango, ¿verdad? Déjenme ver una cosa. Veamos acá. Dice, para una serie de datos de carácter cuantitativo como la estatura, vean, tendríamos en este caso, utilizamos 1,85, 1,65, 1,70, 1,82 y 1,55. Los ordenamos, ¿sí? De menor a mayor, 1,55, 1,65, 1,70, 1,82 y 1,85. Entonces, ¿cuántos números hay diferencia, por ejemplo, entre 1,55 y 1,65? 1,70, 1,82, 1,85. Si se fijan, más o menos todos andan por las mismas estaturas, más o menos. Entonces, volvemos a hacer el cálculo. 185 menos 155, nota que el rango sería 30, ¿verdad? Entonces, si ven, no es cosa del otro mundo. Ordenar los datos, ¿sí? Y de ahí X máximo menos X mínimo, nada más. Bueno, vámonos a la desviación estándar. ¿Me entendieron, bichos anterior? ¿O nos regresamos? Sí, sí, está claro. No es la gran cosa. Veamos la varianza. La varianza también estamos hablando que es una medida de dispersión, ¿verdad? Esta se representa para
representar la variabilidad de un conjunto de datos respecto a la media aritmética de los mismos, ¿verdad? Se calcula como la suma de los residuos elevados al cuadrado y divididos entre el total de las observaciones. No obstante, se trata de una medida que también puede calcularse como la desviación típica al cuadrado. Vean, para estas medidas hay que elevar al cuadrado las diferencias para eliminar los números negativos. Ya vamos a hacer eso, ustedes lo van a hacer también. Después se suma el cuadrado de las diferencias y se divide por n-1 para encontrar la medida de la diferencia al cuadrado. Y esa es la varianza. Para convertir la varianza a las unidades originales hay que obtener la raíz cuadrada. Al sacarle la raíz cuadrada ya estamos hablando de la desviación típica o estándar. Entonces decimos, fíjense bien, porque hasta eso se les pregunta en el examen. La desviación típica o estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Para sacar la varianza y la desviación estándar, ¿sí? Utilizamos esta fórmula que ven acá. Varianza y la desviación estándar, ¿sí? Parece que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, que sería esto, ¿sí? Entonces, varianza, desviación estándar. Ahora, ¿creen que les voy a poner la fórmula yo en el examen? Sí. Sí, hijo, se las voy a poner. Aquí el chiste es que sí que, o sea que esto yo creo que ya se lo pueden ustedes, hasta muchos lo manejan mejor que uno. Pero no es que lo voy a ser epidemiólogo, ¿verdad? Ni yo soy epidemiólogo. Sino pues para que tengan una idea de dónde se hacen las cosas, cómo se hacen y sobre todo lo importante de esto es que lo sepan interpretar, ¿verdad? Que no solo es números fríos, sino que tenemos una explicación. Por ejemplo, aquí la medida de promedio de los basquetbolistas o de la estatura estándar, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas, ¿verdad? Bueno, hagamos el ejercicio, pues. Calculen la desviación, la varianza y la desviación estándar del equipo de baloncesto. Tenemos las estaturas, ¿verdad? Si se fijan, las colocamos de menor a mayor. ¿Cuál es la N aquí? $185. No, la N. 5. Son 5, niñas, 5. siempre lo mismo, 5 hijas. N5, pues ya tenemos por lo menos un valor. Luego, ¿qué dice la fórmula? La sumatoria. Vamos a elevar al cuadrado cada uno de de los valores, ¿verdad? Que son las estaturas de los basquetbolistas. Elevanlo al valor, elevanlo al cuadrado. ¿Ven que le va a ir dando esto, sí o no?
Sí, Sí, doctora, no, doctora. sí, doctora. Vale. Sí. Vale. Sumamos todas las estaturas y nos da ¿cuánto? 890. Así es. Entonces esos 890 los vamos a dividir entre 5. Nos da 178. Lo elevamos al cuadrado y nos da esto. Entonces luego sustituimos, ¿verdad? Que es la sumatoria de x1 menos la media al cuadrado, que es lo que hicimos acá, entre n menos 1. Aquí dice 5, pero es 4. Luego a ese dato, ¿verdad? $31,890 menos 31,684 nos va a dar 206 y le sacamos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada es 14.35. Entonces esa es, ¿de qué estamos hablando? De la desviación estándar. Entonces, la interpretación es que existe poca variación entre los datos y estos están concentrados alrededor del promedio. Vale. Aquí se los pongo mejor en tablita y prefiero que me lo hagan así, miren niños, ¿sí? Porque aquí yo sé que es más de algunos, si no es la mitad se ha hecho bolas. Entonces, lo hacemos en tablita, ¿verdad? Para que vayan entendiendo qué es lo que vamos haciendo. O sea, solo les voy a dar, tenemos las alturas, ¿verdad? Los ordenamos. Ya vemos que n es pues, el número de jugadores. ¿Y qué dice? Que esta, vamos a sacar la media. La media da 178. ¿Sí? Acuérdense, lo primero que vamos a sacar acá es la media. ¿Sí? Luego a cada dato le vamos a ir restando la media. Entonces, por ejemplo, 150 menos 178 nos da menos 28. ¿Verdad? 150 menos 180, le vamos a restar 178, nos da 2. Y así por el estilo, si se fijan, y ya formamos la tercera columna. ¿Estamos bien ahí? Vayan haciéndolo, por favor. Luego, ¿se acuerdan que dice que aunque esté al elevarlo al cuadrado, pues por supuesto que eliminamos los valores negativos, ¿verdad? Entonces nos queda así, 784, 4, 49, 49 y 144. ¿Cuánto les da la sumatoria de esto? Doctora, Hola. una consulta. Sí. En el 2, a mí me da positivo. Sí, No me da pero es que eso no importa. Yo sé que sí da positivo. Pero como todo esto lo elevas al cuadrado, ¿me Ah, explico? ok. No Ok, sí. importa.
Sí, sí. Si le das al cuadrado, 4 igual. Es positivo, va a seguir siendo positivo. Si es negativo, te va a salir positivo. Sí, gracias, doctor. Vale, ¿cuánto le suma todo esto? 1030. 1030. Entonces, ¿se acuerdan que 1030 lo vamos a dividir entre n menos 1? ¿Sí? O sea, 5 menos 1, 4. Entonces, 1030 entre 4. Entonces, esa es la varianza, ¿verdad? 257.5 les dio. Sí. Vaya, sáquenmele la raíz cuadrada, por favor, porque yo aquí no tengo. Es ¿Cuánto? 16. 16.04. 16.04. Por ahí. Entonces, ajá. Estamos hablando entonces de qué. ¿Qué sacamos ahí? Primero sacamos la varianza y luego sacamos la desviación estándar. ¿Se acuerdan que la desviación estándar sale de la varianza? Entonces, eso, lo que le sacamos, el dato que dimos aquí, esta es la varianza, ¿verdad? Le sacamos la raíz cuadrada y nos da la desviación estándar. Otra vez, y oigan, se lo voy a poner en el examen, fíjense. Indio avisado, como dice el dicho, no muere en batalla, ¿sí o no? Sí. Va, entonces les voy a pedir que me saquen varianza y desviación estándar. ¿Por qué? Porque aquí mismo tienen que sacar la media. ¿Sí? Entonces, pues, primero ordenamos los valores que les dé en una columna, ¿verdad? De ahí me van a sacar la media. ¿Sí? O sea, ¿cómo lo van a hacer? Sumando X y dividirlo entre N. ¿Sí? Luego, al valor que tienen aquí como X en esta columna, le vamos a restar la media. ¿Verdad? Y aunque les dé número negativo, aquí no importa porque los vamos a elevar al cuadrado. Ya elevados al cuadrado, lo sumamos y lo dividimos entre n menos 1. N es el número que nos han dado aquí. Claro, no les voy a dar solo 5 numeritos. Aquí solo para ejemplo. Entonces ahí ese total entre n menos 1 y eso les va a dar, el dato que está ahí es la varianza. A esa le vamos a sacar raíz cuadrada y nos va a dar la desviación estándar. ¿Sí? Una pregunta, ¿de dónde sale menos 28, menos 2, 7, 7 y 12? Ah, ¿quién le quiere decir? Es cuando restas la media de todos los números que están. Por ejemplo, mira, 150. Restarle la media. La 50 es, ¿qué es 150 menos cuánto, niños? 178. Menos 178. ¿Cuánto te sale? 28. 28. Menos Menos 28. 28. Aquí va a ser 180 menos 78, te va a dar 2. Aquí este palito está malo, pero igual no influye en los datos. Luego, 185 menos 78, 7. ¿Sí comprendiste? Sí, gracias. Vale, entonces de ahí, aquí es cuando lo vas a elevar esto, lo elevas al cuadrado, luego lo sumas y lo dividís entre n menos 1. Esa es
la varianza. Al sacarle la raíz cuadrada es la desviación estándar. ¿Sí? Sí. Aquí están todas las fórmulas. Bueno, hablemos de la inferencia estadística. La inferencia estadística no la voy a poner inferir ni nada de eso, ¿verdad? Pero tienes que saber qué es. Se calculan las medidas de tendencia central y de dispersión para describir datos específicos. A veces, cuando los datos son de una muestra, de una población, se quiere generalizar a partir de estos datos a la población total. Es decir, se infiere, ¿verdad? O sea, tomando una muestra de la población, o cuando ustedes, por ejemplo, quieren hacer un estudio de todos los estudiantes de toda la facultad de medicina, ¿verdad? Pero de toda esa facultad de medicina van a tomar solo una muestra de ellos mismos, entonces estamos hablando que están infiriendo los datos, ¿verdad? De lo que a ustedes les interesa. Cuando se infiere datos de una distribución normal, las conclusiones se basan en la relación de la desviación estándar con la media de la curva normal. Muestreo, ¿qué es muestreo? Su función básica es determinar que parte de una realidad en estudio, población universo, y debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. Las ventajas, el costo es reducido, mayor rapidez y más posibilidades. De hecho, en su trabajo de graduación ustedes van a hacer muestreo, la mayoría. Población, conjunto de individuos, objetos o medidas que poseen una característica común observable y se considera el universo. Y la muestra es un subconjunto o parte de la población que lleva implícitas todas las características del universo. Entonces, para tomar una muestra, tiene que cumplir con ciertas características. ¿Cuáles son? Todos los integrantes, aquí estamos hablando de población, no de número, porque hablamos de personas, deben de tener la misma probabilidad de participar. Probabilístico, que es al azar o aleatorio, o no probabilístico, que ahí es intencional. Que sea la muestra representativa de la población, que tenga variabilidad de la variable principal y el tamaño de la muestra, ¿verdad? Que es bien importante. El tamaño de la muestra tiene que ser representativa. Aquí solo es una idea de la distribución de frecuencias. Nada más. Aquí se puede tomar muestras, supuestamente si toda esta es la población total. Se puede tomar muestras, como dije, la fecha de aquí para acá, acá. Y eso es todo.